Saludos, mi nombre es Blanca Aurora Ruiz Ángeles, estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, de la Maestría Matemáticas para Educadores, cursando en este momento junto al maestro Juan Toribio Milané la asignatura de Análisis Real 2, en la cual hemos elaborado un material con el tema de la interpretación geométrica de la derivada direccional, buscando fortalecer y apoyarles en el estudio de este tema. En el transcurso del mismo, vamos a ir observando algunas secciones como son nuestros objetivos general y específicos, los conocimientos previos, el análisis geométrico y la definición de derivada direccional, ejercicios propuestos, así como también las propiedades y teoremas utilizados para su resolución, la conclusión de nuestro tema, los recursos utilizados para su elaboración, las bibliografías abordadas y nuestro cierre. Nuestro objetivo general es conocer de manera intuitiva y geométrica la definición de derivada direccional. Y nuestros objetivos específicos son evaluar cómo obtenemos la definición de derivada direccional, determinar derivadas direccionales por definición y determinar derivadas direccionales en funciones de 2 y 3 variables. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la sección de los conocimientos previos, recordando en una primera parte lo que son las ecuaciones paramétricas de la recta, la cual la vamos a definir teniendo un punto P sub 0 de una recta y un vector dirección que lo vamos a conocer como V. Entonces, se dice que un punto P en el espacio pertenece a la recta si con el punto P sub 0 que nosotros conocemos determina un vector paralelo al vector dirección V, tal que el punto P es diferente al punto P sub 0. Si el punto P tiene coordenadas X, Y y Z y nuestro punto P sub 0 tiene coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 y nuestro vector A, B y C, si nosotros restamos el punto P y el punto P sub 0 por la condición del paralelismo, vamos a obtener que el resultado de esa resta es igual a nuestro vector dirección multiplicado por una constante de proporcionalidad que ahora la conocemos como lambda. Esa lambda puede tomar infinitos valores reales. Si esta resta y esta operación nosotros la aplicamos componente a componente, entonces vamos a obtener en cada una de las componentes la coordenada de nuestro punto que nosotros estamos buscando. Es decir, que en el caso de x menos x sub 0 es igual a lambda por a. Y así análogamente con las demás variables o las demás coordenadas. Si nosotros conocemos nuestro punto P sub 0 y nuestro vector dirección, entonces podemos identificar infinitos puntos
para nuestra recta, así como valores le vamos dando a lambda. Otro tema que debemos de recordar es el plano tangente, el cual contiene infinitas rectas tangentes a una superficie cualquiera. Quiere decir que teniendo una superficie como esta, podemos determinar un punto tangente, un plano tangente, el cual toca nuestra superficie en un punto, por el cual pasarán infinitas rectas tangentes. Vamos a recordar dos casos particulares de esas rectas tangentes. Una de ellas es T1, como la hemos conocido, la cual la vamos a identificar teniendo constante las coordenadas de un plano paralelo a uno de los planos coordenados, en este caso X, Y. Entonces, nos surge la pregunta, si por el punto de tangencia de ese plano tangente que nosotros acabamos de recordar, pueden pasar infinitas rectas tangentes, ¿por qué nosotros limitarnos solamente a conocer la pendiente de las rectas contenida en el plano paralelo al plano XZ o las contenidas en el plano paralelo al plano YZ? Vamos nosotros a iniciar a analizar cómo nosotros podemos determinar la pendiente a cualquiera de esas rectas que pasa por ese punto de tangencia en nuestro plano tangente. Entonces vamos a analizar geométricamente cómo nosotros podemos determinarla. Entonces, sea una superficie S, es esta parte azul que nosotros observamos, determinaremos cómo calcular la pendiente de la recta tangente L en dirección de un vector unitario U con coordenadas A, B, ya conocido o dado. Entonces, tenemos la superficie S, vamos a tener la recta tangente a S en un punto P sub 0, tenemos el vector unitario U, el cual está contenido en el plano del piso, o sea, en el plano X, Y, el cual ese vector me define un plano que corta la superficie en la recta tangente, en nuestra recta tangente, formándonos una curva que conoceremos como C. Entonces, es en esa curva donde nosotros ubicaremos un punto Q con coordenadas X, Y y Z, donde ambos, tanto P sub 0 con coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, como Q, pertenecen a esa curva C. Si nosotros proyectamos los puntos P sub 0 y Q al plano del piso, al plano X y Y, entonces vamos a obtener un P' sub 0' con coordenadas X sub 0, Y sub 0, 0, porque ahora la constante o la componente en Z es 0. Al proyectar el punto Q, obtenemos un punto similar
x, y, 0. Donde ese segmento obtenido por los puntos, la proyección de los puntos P sub 0 y Q sub 0 es paralelo al vector U que nosotros teníamos originalmente, el cual, por la condición del paralelismo, podemos deducir que va a ser igual a nuestro vector unitario U multiplicado por una variable que nosotros conoceremos como t. Entonces, si nosotros lo vemos geométricamente, vemos este segmento, que lo hemos conocido como t, y esto es la trayectoria que tenemos en x, entonces la vamos a conocer como t sub a. Y si este es el desplazamiento que tenemos en y, entonces lo vamos a conocer como t por b. Pues la condición del paralelismo la hemos llevado a que el t que teníamos como variable, que le podemos dar cualquier valor, más adelante vamos a ver, podemos entrarlo en nuestra coordenada y obtenemos el punto t sub a y obtenemos el punto t sub a, tb, ta, tb. Entonces, si nosotros nos traemos este punto P0 con este punto Q y todo el plano que lo contiene, que será el plano definido por U, porque aquí lo que tenemos es el vector U, la dirección de U, con Z, y la secante que une estos dos puntos, entonces vamos a llegar al siguiente análisis. Como la pendiente de la recta secante entre P y Q, o sea, entre mi punto P y mi punto Q, es la tangente del ángulo formado por esta secante, por este incremento que tenemos en Z. Entonces, ya nosotros podemos definir lo que es la derivada direccional. Sea f una función de dos variables, x y su vector igual a su i más b sub j, el cual es un vector unitario, entonces la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota con esta notación, es la derivada de la función f en la dirección de u es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el vector dirección incrementado a ese aumento en t por la coordenada del vector menos la función, todo esto dividido entre t, siempre y cuando que este límite exista. Recordemos también lo que es el vector unitario. O sea, B es un vector que se conoce como unitario cuando su módulo es igual a 1. Recordemos la notación del módulo. En caso de no ser unitario, se aplicará la propiedad de dividir las componentes de nuestro vector entre el módulo que nosotros hemos obtenido en caso de no ser unitario, para obtener así un vector que sí sea unitario. Como U es un vector unitario y podemos ver sus componentes, la componente en X, que es a su X,
podemos ponerle a su X y tenemos la componente en Y, a su Y determinamos un vector en el círculo unitario con componentes a ambos extremos rectangulares, entonces, por definición de suma de vectores y aplicando lo que es el coseno de ese ángulo teta que se me forma en ambos extremos, entonces podemos asegurar que U es igual a la coordenada, al coseno de teta y más seno de teta j, donde igual el módulo es igual a 1. La representación canónica de un vector unitario, vamos a recordar que la obteníamos a partir de una base canónica igual a I, J, K para el espacio, siendo sus coordenadas referidas en este espacio en el vector I igual a 1,0,0, el vector J igual a 0,1,0 y el vector K con coordenadas igual a 0,0,1. Un vector cualquiera puede ser definido a partir de esta combinación lineal, recordando que lambda, mu y rho son escalares reales o complejos. Si nosotros llevamos esto a un ejemplo, vamos a ver que siendo un vector igual a raíz de 2 sobre 2 por I más J, nosotros podemos este vector evaluarlo en la forma, llevarlo a la forma canónica, multiplicando nuestro escalar dado por cada uno de los vectores y sus respectivas componentes. Y en el vector I nosotros sustituimos por sus componentes, en este caso 1,0,0, y el vector J por las componentes 0,1,0, y multiplicamos este escalar por cada uno de esas componentes, entonces vamos a obtener que nuestro vector será igual a raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2j, siendo así un vector unitario con coordenadas AI más BJ, lo cual ya habíamos definido que es lo mismo que decir coseno de teta más seno de teta. Entonces, la derivada direccional de la función evaluada en el vector dirección U es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en nuestro punto, aumentada en t por la coordenada de nuestro vector dirección, en este caso coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en nuestro punto, todo esto dividido entre t. Claro está, recordemos que esta definición se aplicará siempre y cuando el límite exista. Vamos entonces a trabajar nuestro primer ejercicio, el cual nos pide determinar la derivada direccional de la función igual a 3x menos 4xy más 9y en el punto 1,2, dado el vector igual a 3 quinto y más 4 quinto j, utilizando la definición. Lo primero que nosotros debemos de comprobar es si ciertamente este vector que nos están dando por dirección es un vector unitario. Para hacerlo vamos a determinar si el módulo del mismo es igual a 1. Recordemos que esto nosotros lo obtenemos extrayendo la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las componentes de nuestro vector. En este caso, 3 quinto y 4 quinto. Estas operaciones aritméticas
nos dan a nosotros como resultado la raíz de 1, la cual ciertamente es igual a 1. Entonces, nosotros podemos aplicar nuestra definición de derivada direccional y evaluamos nuestra función en los puntos dados. Y evaluamos la función con x igual a x sub 0 más ta, en las componentes y vamos a sustituir por y0 más tb menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido entre t. Vamos nosotros a ir obteniendo el límite de todo esto cuando t tiende a 0 y vamos a ir resolviendo las operaciones aritméticas del lugar. En esta primera parte, lo primero que vamos a hacer es ir eliminando nuestros signos, o sea, los paréntesis. Eliminamos los paréntesis. Luego de haber eliminado los paréntesis, vamos a identificar los términos semejantes que nosotros tenemos en nuestra operación y que podemos reducir. Luego de observarlos e identificarlos, procedemos a reducir estos términos semejantes para obtener una operación como esta, en la cual observamos que todavía podemos seguir reduciendo términos semejantes. En ese sentido, tenemos una operación como esta con el límite cuando t tiende a 0 igual a toda esta parte, donde ya no tenemos términos semejantes, pero sí podemos aplicar la propiedad de la distributiva de la división con respecto a la suma y dividir cada uno de estos términos entre t. Realizando esta operación, vamos a obtener una operación igual al límite cuando t tiende a 0 de 9 menos 16 quintos de x sub 0 menos 12 quintos de y sub 0 menos 48 quintos de t. Si nosotros aplicamos el límite cuando t tiende a 0 y operamos, se nos eliminaría este término y evaluando directamente en el punto que nos habían dado nuestra derivada direccional de la función en dirección de u evaluada en el punto 1,2 va a ser igual a la operación aritmética que nos ha quedado, la cual nos dará un resultado final igual a 1. Si nos vamos a GeoGebra y deseamos observar cómo podemos visualizar la derivada direccional de la función dada evaluada en 1 y en la dirección del vector 3 quinto y más 4 quinto j. Podemos observarla en cada una de estas figuras. Podemos nosotros entonces utilizar este teorema para hallar la derivada direccional de la función x al cubo menos y al cubo en el punto 4,3 del vector dado como dirección. Pero recordemos que este vector fue el que nosotros utilizamos para el ejemplo de obtener la base canónica de un vector, que es justo lo que debemos de hacer. Obteniendo la forma canónica de este vector, o recordándola, tenemos que es igual a raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2j. Y ya de manera particular también hemos comprobado que es un vector unitario. Lo primero que nosotros vamos a hacer para aplicar este teorema es determinar las derivadas parciales correspondientes. Y vemos que aquí vamos a utilizar el vector unitario en su equivalencia en coseno de teta y seno de teta. Muy bien. Entonces,
La derivada direccional de la función dada con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Si esta derivada nosotros la evaluamos en el punto 4,3, obtenemos que es igual a 48. De manera análoga, podemos determinar la derivada parcial con respecto a y, que es igual a negativo 3y cuadrado. Evaluándola en el punto 4,3, obtenemos que es igual a negativo 27. Lo que quiere decir que ya tenemos los valores completos para nosotros trabajar con nuestro teorema. Entonces, la derivada de la función en el vector un dirección dado en el punto 4,3 nos quedará con esta operación 48 por raíz de 2 sobre 2 más negativo 27 por raíz de 2 sobre 2. Resolviendo estas operaciones en el orden correspondiente, obtenemos que la derivada direccional solicitada es igual a 21 sobre raíz de 2, colocada de una manera más acabada, racionalizando, obtenemos que será igual a 21 raíz de 21 sobre 2. Si nosotros nos vamos a GeoGebra y deseamos visualizar la gráfica correspondiente para esta derivada direccional, podemos verla en sus diferentes ángulos. De una manera similar, también podemos hallar la derivada direccional de la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en el punto 1,1,1, dado el vector dirección raíz de 3 sobre 3 y menos j más k, aplicando el mismo teorema. En esta parte, en vez de utilizar la igualdad coseno de teta más seno de teta para el vector unitario, vamos a utilizar la forma canónica, que es igual a raíz de 3 sobre 3i menos raíz de 3 sobre 3j más raíz de 3 sobre 3k. Para aplicar entonces nuestro teorema, lo primero que nosotros vamos a determinar son las derivadas parciales correspondientes, siendo la derivada parcial de la función dada con respecto a x igual a 2x, la derivada parcial con respecto a y de la función dada es igual a 2y, y la derivada parcial de la función dada con respecto a z es igual a 2z. Si nosotros sustituimos los valores del lugar y evaluamos en el punto dado, nos quedará una operación aritmética como 2 raíz de 3 sobre 3 menos 2 raíz de 3 sobre 3 más 2 raíz de 3 sobre 3, la cual nos da como resultado 2 raíz de 3 sobre 3. Nosotros entonces podemos concluir que conociendo la derivada direccional, que es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto aumentado por la componente de nuestro vector dirección menos la función evaluada en el punto dado, entre t, nos damos cuenta que las derivadas parciales ciertamente son dos casos particulares de todas las derivadas direccionales que podemos calcular a una superficie dada, pues son infinitos los vectores dirección que podemos tener en pos de ella. Los recursos utilizados para la elaboración de este material han sido LaTeX en la versión de Overleaf, GeoGebra, específicamente Classic 5,
calculadora científica, es Scientific Calculator, que la pueden descargar. También utilizamos libros de textos. En las bibliografías de nuestro material abordado tenemos el libro de Ron Larson y Bruce Edwards, Cálculo 2 de varias variables, exactamente en su novena emisión, en la página 933 y siguientes. También hemos abordado el material de apoyo elaborado por el maestro Juan Toribio Milanés para Análisis Real 2, específicamente en su página 44. Cerramos con esta frase de Arquímedes: hay cosas que parecen increíbles para la mayoría de los hombres que no han estudiado matemáticas. Y es que mientras más la estudiamos, más conocemos lo perfecto y lo peculiar que es todo lo que nos rodea, pero también vamos analizando y comprendiendo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo que se conoce de matemática, con lo que nosotros estamos trabajando y todo lo que nos falta por estudiar e investigar. Agradecida de ustedes, me despido esperando que este material haya sido de provecho para cada uno de ustedes.